Hola chicas, bienvenidas a este canal. Este día, hermosas, les he preparado esta hermosa trenza oruga. Así que para esto vamos a comenzar con una sección aquí en la coronilla. Una sección más o menos así. Esta la vamos a dividir exactamente en dos. Así que una vez tenemos lista esta parte, en esta parte voy a sacar otra sección bien delgadita. Voy a tomar por acá este mechoncito y lo vamos a pasar por el medio de estos dos. En conclusión, vamos a rodear este mechón que tengo por acá, mechón izquierdo. Vamos a pasar por debajo este mechoncito y nuevamente por el medio. Y continuamos a este otro lado. Vamos a rodear completamente este mechón derecho y nuevamente por debajo. Aquí la idea, como les digo, es rodear cada mechón. Así que una vez tenemos listo, vamos nuevamente con mechón izquierdo rodeado completamente y nuevamente lo llevamos por el medio. Vamos a rodear completamente este mechón derecho. Vamos a comenzar ya a seleccionar nuestra primera sección bien delgadita. La agregamos a este mechoncito que tenemos por la parte baja. Una vez listo, lo llevamos todo esto por el medio de estos dos y continuamos rodeando mechón izquierdo. Recuerden que aquí comenzamos con dos mechones. Si se recuerdan, comenzamos con dos, así que esa es la idea, terminar con esos dos. Así que no se me vayan a perder el mechoncito que sacamos súper pequeñito. Ese únicamente va a ser con el que vamos a ir rodeando estos dos mechones y a la vez agregando cabellos. Así que vamos a comenzar seleccionando nuestra sección por esta parte, la agregamos y tomamos este mechón por arriba, pasamos por el medio de estos dos, continuamos rodeando mechón derecho, pero aquí no le voy a agregar absolutamente nada, simplemente lo vamos a pasar, lo pasamos nuevamente por el medio y continuamos rodeando este otro. Aquí lo mismo, no vamos a agregar absolutamente nada. Recuerden que anteriormente le agregamos, así que el método aquí, agregamos cabello en un lado y al otro lado únicamente cruzamos. Volvemos al otro lado y cruzamos y volvemos al otro lado y nuevamente agregamos cabello. Sé que hasta este momento pueda sonar un poquito confuso, pero conforme vamos avanzando vamos a ir viendo cada método tal cual como se hace. Así que vamos a terminar de rodear mechón derecho. Tomamos este mechoncito, lo llevamos por la parte de abajo, lo pasamos por el medio y por encima de mechón izquierdo. Tomamos la posición o lo posicionamos por la parte de abajo, ya que de esta forma es más fácil a la hora de agregar cabellos. Así que una vez listo, lo llevamos nuevamente por la parte del centro y rodeamos completamente mechón derecho. Recuerden que en esta parte no vamos a agregar absolutamente nada, así que simplemente lo pasamos y vamos a mechón izquierdo rodeándolo completamente, y de igual forma aquí también no vamos a agregar nada, así que pasamos al otro mechón y aquí sí, hermosas, vamos a posicionar muy bien. Vamos a tomar nuestra sección y la agregamos. Voy a tomar el mechón principal, que es este que tengo por acá, y vamos a continuar rodeando por debajo, por el medio, por encima de mechón izquierdo y pasamos nuevamente por debajo. Pero como se pueden dar cuenta, todo esto es método, así que no nos vamos a equivocar. Suena muy fácil cuando decimos únicamente vamos a rodear mechón izquierdo, mechón derecho, pero la verdad, chicas, es que manipular estos mechones sin que se mezclen y a la vez llevar el debido cuidado de agregar de un lado y luego al otro también es un poquito complicado, así que aquí mucha concentración. Si lo quieren practicar, fíjense muy bien antes de comenzar y no quieran estar haciéndolo o practicándolo mediante el video corre, porque de esa forma pues se van a enredar el cabello y el peinado no les va a salir. También algo muy importante antes de hacer no solamente este tipo de trenzas, sino en cualquier trenza o cualquier peinado, recuerda estilizar muy bien para que mechoncitos como estos que se ven en este momento no se nos vayan a levantar a la hora del trenzado. Esto sí, yo lo resolví a la parte final, le agregué un poquito de spray y los mechoncitos volvieron a su lugar. Por lo menos aplicar una crema o no sé, un gel fijador, un spray fijador, para que esto quede bien bonito y todos los cabellos en su lugar.
Así que aquí nuestra trencita está más que lista y vamos a agregar ya nuestra última sección. Aquí vamos a terminar dándole vuelta de la misma manera, mechón izquierdo y mechón derecho, pero lo vamos a hacer algo así como para que el trenzado quede bastante seguro y esto no se nos vaya a desbaratar. Por último vamos a acomodar muy bien con una gomita elástica por esta parte. Esto para asegurarnos mientras colocamos la colita final. Es así como nos viene quedando nuestro peinado, así que vamos a retirar la goma elástica y listo. Recuerda que este peinado te puede ser de mucha utilidad si eres cabello rizado, si eres cabello lacio, si eres cabello mediano y también si lo tienes largo. Así que este fue el peinado de este día. Espero que les sea de mucha utilidad. Bendiciones para todas y recuerden que yo las espero en un próximo video. Bye.